En Juan 13:35, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo vamos a llegar a conocer a un discípulo de Cristo? ¿Con la Biblia bajo sus brazos? Es bueno cargar la Biblia. ¿Asistiendo a la iglesia todos los días? Es bueno asistir a la iglesia. ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos identificarnos como discípulos de Cristo? El Señor Jesús aquí dio una condicionante. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy en día realmente vemos una frialdad en las vidas y desenfocarnos de lo que Jesús llamó el amarnos unos a los otros. Nos aleja realmente de pertenecer al discipulado de Cristo. Fíjese cómo fácilmente se puede una iglesia desenfocar en ese principio. Pablo les dice en 1 Corintios 11:17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo es posible que nos congregamos en la iglesia porque deseamos lo mejor de Dios, pero resulta que es para lo peor? ¿Y por qué? Pablo lo explica. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, falta de amor. ¿Saben lo que caracterizaba a la iglesia primitiva? Era la unidad, era el amor, era el servicio los unos con los otros. Esta iglesia de Corintios se había desenfocado. Estaban dejando de ser discípulos, estaban dejando de manifestar el amor de Cristo, estaban desenfocados y perdiendo la eficacia de la iglesia, que la iglesia se mueve en base a amor, en base a servicio, en base a perdón, en base a cuidarnos los unos con los otros. Esa es la dinámica de la iglesia, y cuando perdemos ese enfoque, dejamos de ser discípulos. Pablo sigue hablando a la iglesia y profundizando en el problema que se estaba dando en esa iglesia, y dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué hay mucha debilidad espiritual? El problema es que cuando nos reunimos como iglesia, no discernimos que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nos reunimos y no discernimos que mi hermano, que Cristo está en mi hermano, que Cristo está en mi vida, y empezamos a ofendernos, empezamos a humillarnos y empezamos a perder esa unidad, eso repercute espiritualmente en nuestras vidas y viene a dañarnos espiritualmente. Entonces la eficacia de reunirnos no nos edifica, sino que nos perjudica. Jesús dice en Mateo 25:37, entonces los justos, los que no se desenfocaron, aquellos que tenían claro el mensaje de Cristo. Y dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O sea, esto no solamente habían visto al necesitado padecer hambre o sed, ellos respondieron con ese amor que los caracterizaba. Y Jesús le dijo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor le responde a ellos y le dice, mire, por cuanto tú se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Cuando me visitaste en la cárcel, cuando me vistes enfermo, cuando respondiste, cuando me visitaste, cuando fuiste a dar una palabra de aliento a ellos, es como que me lo estuvieras haciendo a mí. Por eso la Biblia dice, Mateo 25:23,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, en el altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Por qué? Porque yo, dice Cristo, vivo en la vida de tu hermano. Y si nosotros venimos al altar y ahí nos acordamos que alguien del cuerpo de Cristo tiene enemistad conmigo, yo voy, dejo mi ofrenda ahí, voy, me reconcilio con él, restauro su vida, restauro mi relación, y estamos diciéndole, nosotros nos amamos porque somos discípulos de Cristo. Creo de que la Biblia dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. ¿Por qué? Porque somos parte de un solo cuerpo. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Pero cuando vemos que un miembro de la iglesia es bendecido, entra la envidia, empieza la crítica. A saber en qué anda. Es que, y esto y lo otro. Cuando un miembro de la iglesia está pasando por una enfermedad, por una escasez, lo que hacemos es criticarlo, es condenarlo, lo aislamos, no lo visitamos, no le vamos a dar palabras de aliento. Y Jesús dijo, en esto conoceréis que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos con los otros. Quizás por eso es que no nos amamos, porque quizás no hemos llegado a ser discípulos de Cristo. Un discípulo es aquel que se deja enseñar, es aquel que se mueve en base a las enseñanzas de Cristo. Yo quiero moverme de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, porque yo quiero ser un discípulo de Cristo, porque pertenezco a la iglesia y esa iglesia debe de moverse en amor los unos con los otros. Amén.